Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Hoy tenemos un programa, a mi juicio, bastante importante. Vamos a hablar de algo que os va a llevar a vuestro límite de ruptura de la realidad. Es un programa que os situará en el llamado borderline o la línea máxima en la cual las cosas parece que pasan de ser una hipótesis a convertirse en una extrañísima realidad. Veréis, voy a empezar haciendo referencia al programa Otros Mundos, que el otro día tuve ocasión de escuchar, y en el cual hizo una excelente reflexión, unas excelentes reflexiones, Paco Buitrago. Mi más sincera enhorabuena por esos análisis a los que llegó. Vamos a hablar de ellos, los vamos a ampliar y vamos a comenzar diciéndoos de qué se trata. Imaginad por un momento que la crisis, a nivel mundial, fuera falsa. Fuera falsa. Todo el mundo piensa de una manera, todo el mundo ve que la crisis va hacia una dirección, una especie de desastre, de caos. Nos dirigimos hacia el abismo, como hemos dicho en muchos de nuestros vídeos. Pero pensad por un momento que lo que ocurre no es una crisis, sino algo totalmente distinto. Como decía Jordan Maxwell, nada en este mundo funciona de la manera que crees que funciona. Esas son las palabras de Jordan Maxwell. Fue un cineasta norteamericano de Hollywood, hombre ya veterano, y que, bueno, pues él llegó a esas conclusiones, entre otras muchas, a lo largo de su experiencia personal. En realidad, nada es lo que parece. Si nos damos cuenta y observamos el clima que se está produciendo, hay algo que domina ese clima. Y es esta palabra, crisis. Nadie la pone en duda. Hay una crisis económica. Todo el mundo está de acuerdo. Los medios de comunicación están de acuerdo. Están de acuerdo los bancos, nuestros políticos e incluso nuestro vecino, cuyo hijo ha perdido el trabajo, o tal vez su hija ha perdido la casa con aquella hipoteca que no pudo pagar. Crisis. Ese es el término que mediáticamente ha generado un clima. Pero imaginad por un momento que esta crisis no es real. No es real. El mismo dinero que existía hace años sigue existiendo ahora, en los años de bonanza. Es más, debería haber más debido al crecimiento económico, al florecimiento, mayor o en menor medida. Es como que durante una serie de años se hubiera engordado una vaca, vamos a decirlo así. Una vaca que permitía que la economía de los ciudadanos medios pues floreciese y se pudiese permitir, bueno, pues una serie de bienes que no tenía o una serie de posesiones a las cuales en otro momento histórico jamás hubiera podido pensar acceder a ellos. Se nos metió a todos en una especie de gran crédito, pensando que esta palabra jamás aparecería. Eran años de bonanza, la Belle Époque económica. Pero hay una cosa muy extraña. Esta crisis que tenemos en estos momentos, hay algo que no cuadra. Y algo muy importante. Veréis. Yo os voy a hacer una reflexión para que intentéis entender el contexto del que estoy hablando. El dinero se está esfumando. Y cuando digo esfumando, quiere decir que está desapareciendo. Veréis, hay bancos, de los cuales he hablado en algún videoprograma, en el que un día
daban un beneficio de 30.000 millones de euros y 48 horas después daban unas pérdidas cercanas a los 30.000 millones. Durante esas 48 horas hubo una auditoría en la cual se sacó a la luz pública, o por lo menos a la luz de las organizaciones que deben gestionar este tipo de cuestiones, esos 30.000 millones, no, esos 60.000 millones de diferencia. Por consiguiente, las cuentas no están bien. No solo no están bien, sino que la pregunta que debemos hacernos no es ni cómo vamos a pagar ese agujero, ni quiénes son los responsables, ni cómo se ha producido o cómo se ha llegado a tal situación, ni quién ha consentido tal situación. La auténtica pregunta es la siguiente. Esta. Perdonad. La auténtica pregunta es la siguiente. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está ese dinero? Ha tenido que ir a parar a algún sitio. Parece que los medios de comunicación nos centran en la idea de quién lo ha producido, cómo hemos podido llegar aquí, cuáles son los tóxicos, los activos, la situación, quién lo va a pagar. Pero la pregunta de ¿dónde está el dinero? ¿Dónde se encuentra esa diferencia contable? Esa es la gran pregunta, que parece que todos eluden. Podemos pensar que es un banco. La situación es bastante general. Ha ocurrido en muchos bancos alrededor del mundo, principalmente en Occidente. Pero, por ejemplo, en Inglaterra existe un extraño, por ejemplo, destino a 15.000 millones de libras que se han contabilizado mal y se está investigando. O también hay investigaciones en la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre el destino de miles y miles y miles de millones de dólares que de manera contable también han desaparecido. Las cuentas, o las cosas, todo no parece estar claro. Y en todas estas cuestiones hay muchos más bancos, en Europa y en Estados Unidos y en el resto del mundo. En todas estas cuestiones la pregunta importante es ¿dónde? ¿Dónde? Hay mucho dinero. Cada vez se está creando una mayor deuda a nivel mundial. La deuda mundial. Y crece constantemente. Es como que alguien se encargase de haber fabricado esta deuda y impedir que sepamos el origen, el destino o el porqué de la misma. Os voy a escribir una cifra que yo creo que va a resultar muy reveladora. Es difícil encontrar un dato reciente al respecto. De todos modos, observar lo que os voy a dibujar. Mirad, es un 6, es un 0. Bien. Esto está en dólares. Esta es la deuda mundial de todos los países. Bueno, en realidad la deuda será más, porque el dato que aquí ofrecemos está obtenido entre datos generados en el 2009 y el 2011. La pregunta es, esos 60 billones con B, 60 millones de millones, ¿están contabilizados de manera correcta? ¿Dónde va ese dinero o sus intereses? Lo abstracto del método económico hace que sea muy difícil seguirle la pista a ciertos niveles. Han creado una complejísima red en la cual el destino final del dinero parece una incógnita. Ese es el auténtico laberinto.
Un laberinto en el cual es imposible encontrar el destino final. Si a eso unimos los diferentes pactos de silencio que existen entre diferentes políticos, gobiernos a nivel mundial, entre diferentes entidades financieras, entre todos aquellos que manejan estos datos, hay un pacto de silencio. Yo no digo, tú no dices, nadie dice, todos contentos. Y los medios de comunicación desvían la atención hacia otra dirección. Cuando hablo de medios de comunicación, me refiero a los grandes medios de comunicación de masas que están en bancarrota y los están sosteniendo precisamente para cuestiones como esta. Hemos dicho que los pactos de silencio, lo abstracto del sistema económico, hace difícil seguir la pista. También a esto, si añadimos la llamada inacción de los grandes medios de comunicación, así como la inacción de los organismos europeos cuando ocurren este tipo de cuestiones, que deberían actuar de oficio. Incluso los organismos legales del Estado, de cualquier Estado, deberían actuar de oficio buscando el origen de todo ese dinero que ha desaparecido de manera contable. En algún sitio tendrá que estar. Vamos a dejar la cuestión de la deuda. Ya tenemos un dato. Alguien está destinando una vastísima cantidad de este dinero a algo. Y creo que ya empezáis a coger la idea de qué estoy hablando. Pero voy a continuar. Veréis. Recientemente me he podido dar cuenta, y cuando digo recientemente me refiero a estos 2 últimos años, cómo ha existido un enorme acopio de oro por los grandes capitales. Sin ir más lejos, pues George Soros tiene 80 toneladas de oro compradas, adquiridas. Es una enorme cantidad. Pero todos los grandes grupos de inversión invierten en oro, compran oro. En realidad hay poco oro en circulación y el oro está en alza, ha subido, se ha disparado. Por ejemplo, en el Estado español, en los últimos años, hubo un vaciado de las bodegas del Banco de España de todo el oro que tenía. No está todo porque quedan unas cuantas pepitas, pero se vendieron una buena cantidad de toneladas. Ese dinero se convirtió en papel. El Estado lo convirtió en papel y el papel al final dejó de tener valor, con lo cual es como si hubiéramos cogido todas aquellas toneladas de oro y las hubiéramos tirado directamente al contenedor de la basura. ¿Desapareció? ¿Dónde? La gran pregunta, la que os he hecho antes. ¿Dónde? Esto puede que os parezca también absurdo, pero si miráis alrededor de vuestras calles y de vuestra ciudad o de aquellos sitios donde viváis, veréis que hay una enorme proliferación de tiendas en las cuales pone compro oro. Yo sé que en los tiempos de crisis la gente, pues suelta lastre y aquellas posesiones que tienen valor oro las convierte en metálico para poder sobrevivir, con lo cual este tipo de negocios pueden ser rentables. Pero aparentemente esta proliferación de negocios de compro oro es global, es mundial. En todos los países del mundo ha habido una enorme cantidad, un gran crecimiento de este tipo de empresas, de negocios. Alguien está haciéndose con un montón de toneladas y toneladas de oro. Vamos a seguir. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento? Tenemos un enorme acopio de capital a nivel mundial. Parece que como que existiese un plan al más alto nivel y a las más altas nivel de las más altas esferas económicas y políticas a nivel mundial, con lo cual se están haciendo con más y más capital, más y más oro. Veréis. Podéis pensar que esta teoría de la conspiración es insostenible, ya que todo el mundo o algún político cantaría y lo contaría de que efectivamente hay un acopio de capital a nivel mundial para ejecutar un proyecto a escala global de proporciones vastas, inmensas. El gran proyecto. Pero tened en cuenta lo siguiente. Se ha construido un modelo social en el cual la fragmentación de la información
impide que aquel político, aquella persona que investiga o aquella persona que intenta ahondar sobre este tipo de cuestiones pueda tener una visión global de lo que está sucediendo, porque se ha fragmentado, se ha roto la información en 1000 pedazos y resulta imposible de fusionar. Como sabéis, los políticos nos mienten, siempre lo han hecho. Habéis visto que, por ejemplo, en el Estado español, cuando se hicieron en aquel debate entre el señor Rajoy y Rubalcaba, se hicieron muchas promesas, se hablaron de muchas cosas, la práctica totalidad de todas ellas se han roto y han hecho, pues, o han seguido ese plan que parece ser estructurado y al cual se está llevando a efecto. Los políticos nos mienten, con lo cual nos dan muy poca confianza. Y normalmente hacen exactamente lo contrario. En Estados Unidos colocaron una figura mediática, un hombre de color negro, para bueno, pues intentar de esa manera reavivar la llama de la esperanza y que la gente pensase que ese tipo iba a ser una especie de mesías, como he tenido ocasión de oír. Y hablo del señor Obama. El señor Obama no es un mesías, es otro más del aparato, de la maquinaria, tal vez para este objetivo del que estamos hablando. ¿Y de qué estoy hablando? Pues del gran proyecto. Alguien se está haciendo con este dinero para ejecutar un proyecto de proporciones inmensas. Y os voy a hablar de ese proyecto. Esto suena siniestro. ¿Qué proyecto sería necesario para utilizar tan vastos recursos económicos? Veréis. En meses atrás hemos tenido ocasión de ver muchos vídeos en los cuales se escuchaban extraños zumbidos. Algunos decían que eran como turbinas, eran como el rumor de motores, eran como silbidos. Es más, se han podido grabar y se han escuchado. Es como que tuneladoras de alta tecnología estuviesen en el suelo efectuando una labor de excavación al más alto nivel. También se han oído explosiones, ¿sí? Y se han llegado a grabar. Enormes explosiones. Se sabe que se están construyendo enormes silos, grandes silos de semillas, entre otras cosas, y esos financiados por nuestros filántropos, los grandes capitales y los grandes hombres de poder. Inmensos refugios, enormes bóvedas en las cuales hay o entran pequeñas ciudades interconectadas con grandes túneles con los cuales se pueden desplazar a una enorme velocidad. De ese proyecto estoy hablando. Es como que alguien supiese o tuviese la necesidad de ejecutar un plan de esta naturaleza. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tal vez algo se acaba, se acerca el tiempo final de algo. Ya en otras ocasiones la raza humana ha desaparecido. Si recogéis todos los libros sagrados, la mayoría de ellos hablan de un gran diluvio. Otros hablan de una gran extinción. Observad bien, todos esos libros sagrados hablan de la desaparición de la raza humana en diversos momentos. ¿Es este otro momento? Alguien está ejecutando un enorme plan para salvaguardar parte de la población o de la élite dentro de esos refugios que posiblemente estén construyendo. Podéis pensar que es paranoia, pero lo cierto es que, por ejemplo, hay unas revelaciones de Jesse Ventura, en la cual incluso aparecen fotografías de enormes túneles y grandes bóvedas y búnkers que dice y alega que se están construyendo para el año 2012. No solo el señor Ventura, Phil Schneider, como ya os comenté en el vídeo de las Olimpiadas del 2012, en el vídeo en el cual hablaba del aeropuerto de Denver, bueno, pues hablaba sobre la existencia de múltiples niveles subterráneos dentro del aeropuerto de Denver, interconectado con otra serie de túneles. Recordemos que el señor Schneider era geólogo y estuvo trabajando también para la ampliación de Área 51, donde se vio implicado en un dramático accidente. Hay más. Por ejemplo, las declaraciones de Bill Deagle. Bill Deagle era un buen amigo de Phil Schneider. Y este hombre, con
confirmó la existencia de esa red de túneles, así como la construcción de trenes magnéticos hipersónicos, supersónicos. Unos trenes que interconectaban estos enormes bóvedas donde vivían poblaciones y se desplazaban a velocidades enormes, inmensas. Hay muchas más declaraciones. Por ejemplo, Richard Sauder, este hombre investigó una serie de sistemas de perforación basado en la fusión que al parecer se había puesto en marcha por parte del gobierno de los Estados Unidos a ciertos niveles. Una especie de supertecnología o supertuneladora de alta velocidad que era capaz de fusionar el terreno convirtiéndolo en, en túneles o en bóvedas perfectamente cimentadas. Hay muchas más declaraciones, no voy a entrar en ellas. Hablan, por ejemplo, o se cuenta, que las instalaciones de Northrop, en Aleppo Valley, en California, se dice o se comenta entre la gente que ha tenido ocasión de conocer aquellas instalaciones, de que tiene 42 niveles subterráneos. Imaginaos un edificio de 42 pisos, pues eso bajo tierra, 42 niveles subterráneos, posiblemente interconectados por enormes túneles. Bien, vamos a ir por partes. Primero, tenemos una crisis mundial para capitalizar el proyecto, este vasto proyecto. Primero, capitalización. En segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos pruebas de una enorme y vasta red de túneles que parece que debido a una serie de pruebas circunstanciales se están produciendo. Y cuando digo pruebas circunstanciales me refiero a los ruidos, las declaraciones, algunos planos incluso que existen, o, no sé, gente que ha tenido ocasión de verla, fotografías también hay. Bueno, tenemos una enorme o vasta red de túneles y de búnkers. Túneles y búnkers. Y en tercer lugar, tenemos un acopio de oro. Hemos hablado de ello. De las toneladas y toneladas de oro que parece que se van a ninguna parte. Mucho oro. Oro. Porque quizás, si este mundo se acaba o ocurre algo, el oro tendrá valor. Pero el papel moneda no tendrá ningún valor. Estos sí. El papel moneda, nada. Capitalización del proyecto, túneles, búnkers, según declaraciones, fotografías, testimonios, extraños sonidos, explosiones. Y tercer punto, acopio de oro. ¿Está alguien efectuando un proyecto a escala global para salvaguardar a la humanidad, o parte de la humanidad, o la élite de la humanidad, o a una especie de personajes seleccionados dentro de esta humanidad? ¿Alguien está llevando un proyecto a este nivel? ¿Y está utilizando todas las herramientas a su alcance? Si este programa es bien acogido, vamos a preparar un segundo, en el cual añadiremos nuevas pruebas que parecen apuntalar esta idea. Ya he dicho que es una idea que os llevaría a vuestro límite de ruptura. El gran proyecto, una alternativa con la cual una élite global se podría salvar, una especie de elegidos. Suponemos que algunos a nivel económico y otros debido a su genética. Vamos a utilizar este término. ¿Realidad? ¿Ficción? Como ya he dicho antes, estamos especulando. Son ideas.
que se proponen y que quizás no sean tan desdeñables. Bien, sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.